una de las razones del éxito que hemos tenido fue que hubo mucha innovación en cómo se aprende en laboratorio, ¿no? No era un programa donde llegas y tienes tu clase una tras otra y tu examen, no. Era una experiencia inmersiva, toda basada en proyectos, donde el estudiante era el centro y el corazón de la experiencia y donde ella se empoderaba sobre su propio proceso de aprendizaje, donde todo se hacía en colaboración, donde intentábamos cultivar continuamente una mentalidad de crecimiento, un amor por aprender, donde mediante lo desafiante que era aprender lo técnico, se cultivaba la fortaleza emocional, ¿no? De pensar que estoy a la altura y que puedo darlo todo, donde el error era parte del camino, ¿no? Entendido como eso, donde realmente nuestras estudiantes también no llegaban a aprender coding, ¿me entiendes? Esa, como te decía al comienzo, era una excusa. En verdad era un lugar al que llegaban a cambiar su futuro. Y eso también hacía que para nosotros las expectativas fuesen tan altas, tan altas. O sea, y eso creo que nos ayudó a generar una cultura de excelencia, porque lo teníamos muy presente, ¿no? Nadie viene acá porque quiere aprender a programar, ¿no? Tenemos en nuestras manos cada año la vida de 600, 700 mujeres que las ponen en nosotros para que les ayudemos a construir esa siguiente versión de ellas. Y eso es bien difícil. Hola, soy Nicolás de Mellí, tu anfitrión y especialista en coaching para emprendedores y líderes de alto impacto. Innovadores sin filtro es un espacio donde compartimos historias auténticas e inspiradoras. Aquí, los líderes más disruptivos que están transformando América Latina nos cuentan todo, sin ningún filtro. Juntos nos adentramos tras bambalinas para descubrir lo que rara vez se cuenta, desde los desafíos y fracasos hasta los momentos clave que marcaron la diferencia en cada una de sus historias para inspirar a todos los que queremos crear un mejor futuro. Porque detrás de cada historia de éxito hay experiencias únicas, llenas de aprendizajes. Nuestra invitada hoy es Mariana Costa, cofundadora y presidenta de Laboratoria, una organización que impulsa a mujeres en busca de un futuro mejor a comenzar y crecer una carrera en tecnología. Con programas de formación para mujeres en toda América Latina, Laboratoria trabaja para lograr una economía digital más diversa, inclusiva y competitiva, que abra oportunidades para que cada mujer pueda desarrollar su potencial. Ahora Mariana está impulsando también Laboratoria Plus, una comunidad de aprendizaje que busca acelerar el crecimiento profesional de las mujeres en todas las industrias. Por su trabajo como emprendedora social, Mariana ha sido nombrada una de las jóvenes más innovadoras del Perú por el MIT y tuvo el honor de compartir un panel con el presidente Obama en la Cumbre Global de Emprendimiento de 2016. En esta conversación aprendemos todo de Mariana, sobre todo cómo empezó y creció Laboratoria en toda América Latina y cómo está reconvirtiéndose con Laboratoria Plus. Muchas gracias por estar en Innovadores sin Filtro, Mariana. Comenzamos ahora. Hola Mariana, bienvenida a Innovadores sin Filtro. Hola Nicolás, muchas gracias. Me da mucho gusto que estés aquí en Innovadores sin Filtro, porque quizás un detalle curioso que quizás no sabes es que hace unos años lancé una organización un poco similar a la tuya, que no tuvo el éxito como la tuya, que se llamaba Hola Code en este momento, donde buscábamos, era un bootcamp para migrantes y refugiados en México. Me acuerdo haber escuchado de ustedes. Ajá. Y ustedes nos inspiraron muchísimo el enfoque del impacto social. Entonces, por eso estoy tan emocionado de tenerte en Innovadores sin Filtro hoy. Y como sabes, la idea de Innovadores sin Filtro es como entender un poco quién es Mariana. Entonces, si quieres, para empezar, me encantaría entender un poco de dónde vienes, cómo fue tu infancia y un poco quizás ver si había en este momento este interés profundo para tener un impacto social, en particular con las mujeres. Y bueno, soy peruana, soy de Lima, aquí nací y aquí crecí. De hecho, vengo de una familia de muchas mujeres, somos 3 hermanas en mi casa y yo soy la hija del medio. Y siempre tenía una relación cercana con mi mamá, con mi abuela, así que creo que esta energía femenina ha estado siempre muy, muy presente en mi vida. Y
y crecí en una situación bastante afortunada, la verdad, en Lima. Tuve la oportunidad de ir a un buen colegio, de tener una buena educación y creo que también siempre crecí sabiendo que esa no era la realidad de la mayoría de mi país, ¿no? Sabiendo que era una situación de suerte realmente, ¿no? De azar y de suerte. Había nacido con las oportunidades que la mayoría de otros jóvenes como yo no necesariamente tenían. Y creo que eso es algo que siempre me acompañó y me generó un sentido de propósito grande en mi vida. Desde chica sentí estas ganas de orientar mi carrera de alguna manera a expandir esas oportunidades como las que yo había tenido. No sabía cómo iba a llegar a eso. Por muchos años pensé que iba a ser más por el lado público. De hecho, creo que nunca me imaginé que iba a ser por el emprendimiento, pero sí recuerdo ese sentimiento de tratar de que con mi carrera poder hacer algo que pudiese, ojalá, mejorar las circunstancias para otras personas. Ujú. Pero fue a partir de una reflexión personal o porque había algo que te hizo sentir que quisieras hacer esto. ¿Cómo Yo fue? yo creo que fueron un par de cosas. Creo que primero mis padres me dieron esa conciencia, ¿no? Creo que nos criaron siempre sabiendo que las oportunidades que teníamos no necesariamente eran la norma, ¿no? La oportunidad desde cosas sencillas, ¿no? De estudiar en un buen colegio, de tener una vida cómoda. Creo que la sensibilidad también de verlo, yo crecí en Perú en los 80s, 90s, una época muy complicada para el país, donde siento que como en el background de mi infancia era el terrorismo y las bombas, ¿no? Y un país en colapso, que son cosas que tal vez nadie te dice, pero creo que una percibe, ¿no? ¿Qué es esto que hay en mi entorno y a mi alrededor? Y a la vez creo que también crecí con un sentimiento de amor muy grande por mi país. Y cuando tenía 18 me fui a estudiar fuera y creo que eso cuajó de muchas maneras ese compromiso, porque me fui a vivir a Inglaterra, estaba bien lejos de Lima y estaba por primera vez, digamos, en mi vida adulta, ¿no? Iniciando mi camino como adulta, sola en un nuevo lugar, en un nuevo entorno, en una nueva cultura y siento que lo desafiante que fue, y yo le traté de dar sentido como una experiencia que me iba a permitir crecer para luego devolver. Esa fue un poco mi lectura en esos años, ¿no? De bueno, estoy acá y está duro. Eventualmente fui muy feliz, pero sí fue una transición bien desafiante. Y recuerdo mucho ese sentimiento, ¿no? Ya está duro, pero vale la pena, ¿no? ¿Y por qué vale la pena? Porque de esta oportunidad que tengo, yo veré la manera de convertirla en algo más grande. Y como también a veces dicen, ¿no? Es cuando uno está fuera de su lugar de origen, que realmente más te conoces, que más entiendes quién eres, que te tienes que enfrentar a descubrirte en un contexto en el que no tienes referentes, ¿no? No está tu círculo de siempre, tu gente de siempre. Y creo que esa experiencia para mí fue bien formativa y me hizo entenderme y redescubrirme de alguna manera, ¿no? Y en un entorno en el que este compromiso con mi país fue cobrando más fuerza. Ujú. Me encanta esto, crecer para devolver. Y entendiste quién eras. ¿Qué entendiste en este momento? Pucha, sí, entendí varias cosas. Creo que primero entendí este sentido de responsabilidad que para mí era importante, ¿no? Que también lo he trabajado mucho, ¿ah? Porque a veces este sentido de responsabilidad también se convierte en una carga, ¿no? Una carga y cierta culpabilidad, ¿no? De la culpa de lo que yo tengo y otros no tienen, y en una carga bien grande, ¿no? Y entendí que esta era una carga que de alguna manera yo sí quería cargar, ¿no? Quería cargar, quería llevar y quería hacer algo con ella en mi vida. Creo que me entendí también como alguien que donde estuviese iba a encontrar la manera de conectarme con ese origen mío. De hecho, viví casi 10 años fuera y todos esos años hice cosas vinculadas a Perú y América Latina, ¿no? Desde la Sociedad de Estudiantes Peruanos en mi universidad, en mis años trabajando en DC, la organización social para hacer fundraising y apoyar una organización en Perú,
en la parte académica, siempre haciendo mi investigación y mis papers vinculados al Perú y América Latina. Entonces, creo que eso también se fue cuajando y consolidando en mis años fuera. A la vez también descubrí el mundo, que creo que fue un regalo enorme que tuve en la vida, porque yo creo que en América Latina es cuando nacemos, crecemos, vivimos toda la vida acá, nuestro mundo es como muy, muy local, de alguna forma. Y yo creo que la oportunidad de vivir fuera en otras culturas también me abrió los ojos, ¿no? A otras miradas, a otras formas de ver la vida, a otras culturas. Y también desarrolló en mí ese sentimiento de ciudadana del mundo, ¿no? También, que es algo que también me ha acompañado, creo que a lo largo de los años y hoy es parte de quién soy. Y entonces, después de estos estudios de pasar tiempo afuera, regresas a Perú, ¿qué sigue? Sí, bueno, después de estudiar la universidad, me voy a trabajar a Washington primero. Trabajo varios años en la Organización de Estados Americanos. Ahí descubro un poco más el mundo multilateral, público. Creo que tuve mucha suerte porque ese es un mundo que puede llegar a ser muy burocrático de alguna forma y tuve un gran, gran líder que creo que nos formó a mi equipo y a mí con una mirada de lo que en esos tiempos no se conocía, pero hoy sería como user centricity, ¿no? De tener realmente a la persona final por la que estamos trabajando al medio de todo lo que hacemos. Y me dio también la posibilidad de conocer América Latina de manera mucho más cercana. En ese trabajo pasé mucho tiempo en Guatemala, en El Salvador, en el Caribe, en Haití. Viajé por toda la región, conocí a gente de toda la región y eso fue también nutriendo este espíritu latinoamericano en mí. Fui haciendo amigos de todas partes. De hecho, en mis años en DC conocí a Germán, que hoy es mi esposo, que él es de Ecuador. Y después de unos años ahí, nos mudamos a Nueva York, ahí estudié, hice una maestría en temas de administración pública y desarrollo, que en ese momento yo pensé que ese iba a ser mi camino, ¿no? Yo dije, bueno, ¿qué hago ahora para atender un poco este deseo de impacto? Y dije, ya, voy a trabajar, no sé, en el Banco Mundial, en el BID, en las Naciones Unidas, y de alguna forma apaciguaré estas ganas de cambio, de impacto. Y así perfilé un poco mi vida, ¿no? Pero pues al final las cosas no necesariamente salen como uno las planea. Cuando terminé la maestría, sentía un poco estas ganas de volver a Perú y dije, ya, es momento de volver. Y pues en el camino estaba también convenciendo a mi esposo de que venga conmigo, ¿no? ¿Qué hacemos juntos en Perú? Él, de hecho, hacía su carrera en el sector de tecnología, él era desarrollador en esos tiempos. Y así surgió un poco la idea de emprender, ¿no? Decir, oye, de repente algo pudiésemos hacer nosotros vinculando tecnología e impacto social, por esas casualidades lindas de la vida que al final tienen una razón de ser. Un amigo mío de la maestría también se mudaba a Perú por el trabajo de su esposa y también quería emprender y así que los tres nos terminamos juntando y decidiendo que el emprendimiento social, que era un término que en esos tiempos empezaba a agarrar fuerza, podía ser un camino a explorar para nosotros, ¿no? Entonces aterrizamos en Lima fines de 2013 con esas ganas, sin ninguna experiencia, la verdad, o sea, ninguno de los tres había realmente emprendido antes. Para los tres era la primera vez viviendo en América Latina después de años en Estados Unidos, pero pues teníamos todas las ganas de darle un intento. Y ahí pasamos varios meses dando vueltas, la verdad, con muchas ideas que no llegaron a ningún lado. Y finalmente terminamos comenzando una agencia de desarrollo web, que fue como ya, o sea, lo que tenemos acá es nuestros ahorros, eso es todo lo que tenemos y se nos están empezando a acabar sin que veamos la luz, ¿no? Tratando de emprender. Obviamente esa era otra época, no habían fondos, no habían las aceleradoras que hay hoy, era otra historia. Entonces terminamos comenzando una agencia de desarrollo web. Germán sabía programar, Rodolfo y yo empezamos a aprender la parte de la venta y empezamos a armar, pues, ¿no? Nuestro equipo de desarrolladores, a tener más clientes,
pero siempre con estas ganas de que buscábamos algo más, ¿no? La agencia era como, bueno, hasta que nos acomodemos y vamos entendiendo el mercado. Y fue de hecho con la experiencia de la agencia que nos dimos con la oportunidad de laboratorio, ¿no? Porque nos dimos cuenta que era bien difícil encontrar talento, publicábamos vacantes, no encontrábamos suficientes candidatos. Todos los candidatos que evaluábamos eran hombres, ¿no? No encontrábamos una sola mujer desarrolladora. En meses casi ni entrevistábamos a ninguna. Y lo tercero que vimos fue que el mundo del software era como una ventana de oportunidad increíble, donde podías tener una súper buena carrera sin necesariamente venir de un background de una muy buena universidad, ¿no? De hecho, en nuestro propio equipo, los chicos, muchos de los desarrolladores se habían formado por sí solos, no habían ido a la universidad o habían estudiado cualquier otra cosa o en una universidad no muy buena. Y a pesar de eso, estaban teniendo súper buenas carreras, buenos ingresos, buenas perspectivas de crecimiento. Entonces, como que se fueron juntando estos elementos a la par en estos tiempos. Esto era eso, 2013, fin de 2013, inicio de 2014, empezaban a surgir los primeros bootcamps en Estados Unidos. También nos encantaba el tema de la educación, entonces leíamos, oye, ¿qué son estos modelos nuevos, innovadores? Y fuimos juntando un poco las piezas y así fue tomando forma la idea de laboratoria, ¿no? De hecho, en sus inicios se llamaba Programando el Futuro, ese fue el primer nombre con el que decidimos comenzar. Y decidimos lanzarnos un poco a la piscina, a empezar un piloto, como, oye, yo me acuerdo sentir, no, esto hay que probarlo, o sea, suena difícil, no sé cómo lo vamos a sacar adelante, pero hay que probarlo a ver si hay algo acá. Y pues por suerte así fue, nos lanzamos a la piscina a intentarlo. Me encantan los inicios de Programando del Futuro, sobre todo sabiendo que tenían la idea de hacer un emprendimiento social, pero sin idea, al final, con muchas ideas, acabaron con una agencia de desarrollo web que no tiene nada que ver con emprendimiento social, pero el dolor vino de no hay cómo reclutar, ¿no? Sobre todo no hay mujeres, ¿no? Y me encanta el hecho de que te das cuenta que al final no necesitas también este background casi de educativo para poder ser un buen desarrollador, ¿no? Y así juntando las piezas, inspirándote de lo que estaba pasando en Estados Unidos, muy, muy interesante. Y entonces, ¿cómo empiezan programando el futuro? ¿Cómo empiezan su primer cohort? O sea, cuéntanos un poquito de estos detallitos. Sí, sí. Tengo mucha nostalgia de esa época. Ujú. Siempre que pienso me da mucha nostalgia. Mira, empezamos, de hecho, me da mucha admiración también porque siento que fue así como que vamos con todo, ¿no? Sin ningún miedo, no teníamos idea de qué iba a pasar, pero realmente nos lanzamos. Conseguimos un salón de clases prestado en el coworking donde teníamos la agencia, ¿no? Ahí las socias de ese coworking les encantó la idea, nos dijo, las apoyamos acá, cuentan con el espacio para hacer las clases. Un amigo que era desarrollador en la agencia fue el primer profesor, ¿no? Armó la currícula, ya le encantaba la idea, increíble. Para reclutar a nuestras primeras estudiantes, teníamos 2 organizaciones amigas de gente cercana, donde dijimos, mira, ayúdanos a convocar, nosotras vamos el fin de semana y vamos a hablar de un programa en computación para mujeres, a ver qué interesadas hay. Nos pasamos varias semanas tratando de encontrar ese primer grupo de mujeres en distintas zonas de Lima. Me acuerdo que al final no logramos encontrar un grupo de mayores de edad, ¿no? De hecho, la mayoría en el piloto, eran 15 chicas, la mayoría era menor de edad, ¿no? Yo decía, ¿cómo las van a contratar si son menores de edad? Pero ya, no importa, lo que tenemos es que validar que hay algo acá que valga la pena seguir. Y creo que desde el inicio, o sea, yo tengo los recuerdos de las primeras clases decir, no, esto está increíble, o sea, esto tiene todo el potencial, porque claro, para nuestras estudiantes, ver el código, ¿no? Que eran estas letras, números extraños en la pantalla negra, que se veía tan ajeno a ellas, tan distante, y de pronto poder entenderlo y poder crear, y poder decir, oye, puedo de pronto, así con HTML, CSS básico, hacer mi paginita web del artista y el cantante que me gusta, fue algo que realmente pues empodera, ¿no? Este sentido de crear, de poder hacer. Desde el comienzo también decidimos que el programa no podía ser solo aprendizaje técnico, que trabajando con mujeres en América Latina, en contextos, digamos, de no tantas oportunidades, era indispensable que pusiésemos un elemento
de aprendizaje socioemocional, ¿no? De espacio para cultivar el autoestima, la autoconfianza, y así lo hicimos desde el inicio y fue muy importante porque se empezó a consolidar un programa donde al final el aprendizaje técnico era realmente una excusa, ¿no? Y lo que era un espacio más bien de autoconocimiento, de cultivar mi seguridad, de conectar con otras mujeres como yo, de reimaginar mi futuro, de pensar que otro futuro es posible para mí, de construir mi propia agencia. Y entonces así lo llevamos desde el comienzo. Y, y bueno, fue un primer piloto de unos meses, terminó ese piloto. Nosotros contratamos a una de ellas en nuestra agencia y otras dos las ayudamos a colocar en agencias amigas nuestras. Pero ya con eso fue suficiente, ¿no? Fue como, wow, ya, o sea, de pronto, así sean tres, porque las demás eran menores de edad, lo hemos logrado, ¿no? Y ya el destino de ellas se ve distinto gracias a esta experiencia de 5 meses que hicimos. Entonces dijimos, vamos para adelante. Y esas cosas que yo creo que también son suerte, ¿no? Porque sí pienso, y también hubo un momento donde fue cómo lo financiamos, ¿no? Ya hemos financiado nosotros esta primera iteración, pero ahora que viene. Y justo comenzó un nuevo premio de emprendimiento social aquí en Perú y postulamos. Me acuerdo que el día antes de que, yo ni había escuchado, el día antes de que cierran la convocatoria, me escribe un amigo y me dice, oye, he visto lo que están haciendo en laboratorio, tenemos este premio, postula. Y yo, ya, postulamos y ganamos. Y ese premio, claro, aunque en plata no era gran cosa tampoco, eran $10,000, ¿no? Pero para nosotros en ese momento $10,000 era un montón de plata, era como alguien más está confiando en esto, alguien más cree que puede ser realidad, vamos. Y entonces con eso dijimos, ya estamos, seguimos con fuerza, empezamos a levantar un poquito más de plata a otras organizaciones, otros premios, y nos preparamos para escalar, ¿no? Y siempre con una mirada de crear un bootcamp que realmente fuese de clase mundial en América Latina, ¿no? Y crear un programa para mujeres en busca de mejores oportunidades, mujeres que hasta ahora muchas veces no habían tenido acceso a educación de calidad, que fuese realmente, como dicen en inglés los gringos, ¿no? Life changing, o sea, que realmente pudiese darles todas las herramientas para que construyan la vida que querían. También siempre con esta intención de demostrar que el trabajo de impacto social es trabajo que debe ser trabajo de la mejor calidad, con el mejor talento, ¿no? Sentíamos que el sector social en América Latina todavía tiene hay como un poquito de condescendencia alrededor, ¿no? De, no, si eres no profit, entonces no va a ser tan bueno, ¿no? Como que mirado desde un poquito hacia abajo. Y queríamos también desafiar eso y demostrar que no tiene por qué ser así, por el contrario, porque nuestro trabajo tiene un impacto en la vida de tantas personas, tiene que ser realmente lo mejor. Y con esa mirada y esa ambición nos embarcamos a crear una organización que corrió una ola grande, ¿no? Y que fue creciendo y encontrando oportunidades en cada vez más países y tocando la vida de cada vez más mujeres. Cuando empezaste a contarnos esto, nos dijiste, tengo un poco de nostalgia hablando de esto. ¿Por qué te da nostalgia hablar de estos primeros momentos? Si fueron para muchos emprendedores, los primeros sí hay una emoción, pero también son súper duros, ¿no? O sea, al inicio es como muchas dudas, a dónde vamos, o sea, hay emoción, pero también se contrasta mucho con lo difícil que es. Y a ti te da nostalgia. ¿Nos puedes decir un poquito por qué te da esta nostalgia? Sí, creo que también tengo el beneficio de la memoria, ¿no? Han pasado 10 años desde entonces y entonces ahora lo veo todo con ese lente de que probablemente esconda un poco de los momentos difíciles que pasamos. Sin duda los hubo, creo que hubo momentos muy desafiantes a lo largo del camino, pero me da nostalgia porque realmente creo que fue muy especial. O sea, yo pienso en la historia del laboratorio y digo, wow, o sea, de verdad que estuvimos en el lugar correcto, en el momento correcto, con la intención correcta y se alinearon un poco las estrellas. De hecho, ahora que estoy medio emprendiendo otra vez con un nuevo producto que después les puedo contar un poquito, que se llama Laboratoria Plus, sí, comparo un poco los inicios y lo veo distinto, ¿no? Como que en Laboratoria yo siento que
prendió fuego, o sea, arrancamos y realmente el fit fue inmediato prácticamente, ¿no? Y las posibilidades de crecimiento fueron increíbles y el impacto era algo tan poderoso. O sea, yo ahora pienso en el impacto que hemos tenido, han pasado por el bootcamp más de 4.000 mujeres, 80% de ellas empleadas en el mercado, han más de triplicado sus ingresos, hoy más de 20% de ellas lidera equipos. Realmente ha sido tal el nivel de transformación en la vida de tantas mujeres y de tantas personas del equipo que digo, wow, o sea, realmente qué especial aquello que encontramos, ¿no? Que de hecho hoy el mercado ha cambiado un montón, o sea, hoy esa oportunidad ya no está ahí. Puedo hablar un poquito de eso también, pero una década entera le sacamos el jugo y pudimos tocar tantas vidas de manera bien profunda, no solo la vida de nuestras egresadas, pero sus entornos, sus familias, sus comunidades, ¿no? Ellas han sido un ejemplo para miles de mujeres más, las empresas, así que creo que por eso me da nostalgia, porque siento que pues no fueron unos buenos 10 años de un trabajo muy especial. Y la nostalgia es un poco, a ver, de pensar que, o sea, esta melancolía, esta tristeza, un poco de haber perdido algo, pero algo bonito, pero un recuerdo bonito, pero que también, hay esto de, por el cambio que se está notando en general, ¿no? O realmente, ¿qué te da la nostalgia? Bueno, es que ahora estamos en otra etapa, ¿no? Los últimos 2 años ya, año y medio, ha habido un cambio bien profundo en el sector tech, bien profundo, que también nos ha llevado a nosotros a cambios organizacionales drásticos. Eh, Esta ventana de oportunidad de que hubiese tanta demanda por talento en la industria del software y que fuese un sector tan flexible de realmente está la necesidad de talento que ven junior, que yo te formo, no me importa si no tienes título universitario, quiero que tengas los skills, quiero que tengas la actitud y te pago realmente tanto mejor de lo que sería jamás imaginable sin un título universitario de un buen lugar y te meto en otro track de vida, en un high skill track, ¿no? En una carrera que realmente el cielo es el límite. Y haber logrado eso para tantas mujeres, eso hoy ya no pasa, ¿no? De una mezcla de factores, o sea, desde los layoffs que han habido en el sector tech y la crisis económica ha hecho que haya mucho más talento senior disponible, con lo cual el talento junior pues pierde un poco su demanda. La inteligencia artificial, ¿no? Y la proliferación de herramientas no code que han hecho que un montón de la capa junior de trabajo en el mundo del software ya no sea necesaria. Entonces, también el cambio en la industria en general, ¿no? Nosotros hemos pasado 10 años formando 3 perfiles y uno era realmente el driver de la demanda. Nuestras estudiantes, o sea, habían años donde las ofertas llovían, o sea, en un par de entrevistas se empleaban, terminaba un cohort de 60 estudiantes y a las 2 semanas ya no había ni una disponible, porque todas habían tenido una oferta, ¿no? Las grandes empresas de software, todas tenían sus programas de junior talent, de trainee, ¿no? Reclutaban de nosotros, seguían formando, seguían invirtiendo. Ya ese mercado no está, ¿no? Nosotros empezamos a sentir esto con fuerza a inicios del 2023, ¿no? Empezamos a ver, oye, está cayendo el número de vacantes disponibles de manera significativa en todos los mercados de la región, en algunos más que otros, pero en todos está cayendo. Por ende, está cayendo el número del proceso de procesos al que nuestros estudiantes tienen acceso y empezó a caer la tasa de empleabilidad. Y hicimos de todo, ¿no? El 2023 fue un año en el que hicimos de verdad de todo para tratar de darle la vuelta, ¿no? Nuevos tracks, nuevos formatos de bootcamp, otras formaciones, otro tipo de alianzas con empresas. Y no logramos, ¿no? No lo logramos. Al final, el 2024 fue un año de reconocer que ya esa ventana, así como estuvo, ya no está, ¿no? Y yo creo que es la realidad de que todos los bootcamps hemos vivido, ¿no? No creo que hay uno que tenía un formato distinto. Todos han tratado de pivotear, cambiar su modelo. En nuestro caso, somos una organización de impacto social y nuestra misión es realmente crear mejores oportunidades para las mujeres de América Latina en el mercado laboral, ¿no?
el bootcamp ha sido el mecanismo que nos ha permitido hacer eso hasta ahora. Este año dijimos, bueno, ya no es, ¿no? Entonces, ¿de qué otra manera lo vamos a lograr? Y ha sido un año de reinvención organizacional para encontrar esos nuevos caminos. Entonces, creo que también por eso la nostalgia. Sí, te entiendo. Y quiero entrar en esto justamente, pero antes nos decías que la visión era crear un bootcamp de clase mundial en América Latina. ¿Cómo creas un bootcamp de clase mundial? Si no tienes esta experiencia de crear currículums, o sea, no eres una institución, no vienes de un contexto educativo, o sea, ¿cómo creas esto? Sí, de hecho, esa es una de las cosas que también ha sido más linda en nuestra historia. Yo creo que hemos tenido un equipo de gente tan talentosa en laboratoria, tan talentosa, de diversos espacios, ¿no? Alguna gente que venía del mundo tech, de hecho, poca gente que tenía background en educación, pero mucha gente apasionada por la educación, o sea, realmente con ganas de reinventar, de innovar, de desafiar un montón de paradigmas tradicionales de la educación para crear una experiencia que fuese transformadora, que fuese profunda. Entonces, hubo muchísima innovación y yo creo que esa es una de las cosas una de las razones del éxito que hemos tenido fue que hubo mucha innovación en cómo se aprende en laboratorio, ¿no? No era un programa donde llegas y tienes tu clase una tras otra y tu examen, no. Era una experiencia inmersiva, toda basada en proyectos, donde la estudiante era el centro y el corazón de la experiencia y donde ella se empoderaba sobre su propio proceso de aprendizaje, donde todo se hacía en colaboración, donde intentábamos cultivar continuamente una mentalidad de crecimiento, un amor por aprender, donde mediante lo desafiante que era aprender lo técnico, se cultivaba la fortaleza emocional, ¿no? De pensar que estoy a la altura y que puedo darlo todo, donde el error era parte del camino, ¿no? Entendido como eso, donde realmente nuestras estudiantes también no llegaban a aprender coding, ¿me entiendes? Esa, como te decía al comienzo, era una excusa. En verdad era un lugar al que llegaban a cambiar su futuro. Y eso también hacía que para nosotros las expectativas fuesen tan altas, tan altas. O sea, y eso creo que nos ayudó a generar una cultura de excelencia, porque lo teníamos muy presente, ¿no? Nadie viene acá porque quiere aprender a programar, ¿no? Tenemos en nuestras manos cada año la vida de 600, 700 mujeres que las ponen en nosotros para que les ayudemos a construir esa siguiente versión de ellas. Y eso es bien difícil y te hace realmente, o sea, hemos tenido un equipo que era movido por eso, ¿no? Y al todos y todas las personas en la organización sentir eso tan de cerca, realmente la gente daba lo mejor de sí, ¿no? O sea, hemos tenido tantas personas dándolo todo por ese compromiso genuino con nuestras estudiantes. Y realmente creo que eso es lo que ha marcado la diferencia, ¿no? De hecho, nuestro valor número uno como organización era y sigue siendo, ¿no? Nuestras estudiantes son la razón por la que existimos. Ellas son la razón última. Y, y esa mirada creo que creó un programa donde nuestras estudiantes lo sentían y lo vivían, ¿no? Y tú ser parte de una organización en la que genuinamente sientes que quien está del otro lado se preocupa por ti, por tu futuro, hace una diferencia gigante, gigante. Mm. Tú que no tenías experiencia aprendiendo, estudiaste administración pública en Nueva York, y empiezas con otros, ¿no? Esta organización. ¿Qué aprendiste tú como líder, como emprendedora sobre estos últimos 10 años que hicieron quizás la líder o la emprendedora que eres ahora? Emprendí un montón de cosas. O sea, no, aprendí un montón de cosas. A ver, creo que para mí y creo que para todo emprendedor, ¿no? O sea, uno ve crecer su empresa, su organización y más crece esa organización, más es el crecimiento personal también al que te lleva, ¿no? Y el desafío que implica. Yo empecé laboratoria relativamente joven, ¿no? Tenía, no sé, 27 años.
ni siquiera había liderado un equipo antes de empezar, o sea, tenía cero experiencia en liderazgo, a pesar de que sí considero que era líder, porque siempre he sido alguien con mucha iniciativa. Cero, pues, experiencia en liderazgo así formal, oficial, nunca nadie me había reportado y de pronto habían un montón de personas que se supone que yo tenía que dar la visión y decir qué hacer. Entonces, sí me fue muy, muy desafiante. Creo que mis primeros 2 años como emprendedora en una organización que empezaba a crecer, me retaron muchísimo y también me puse a la altura, ¿no? Dije, ya, o sea, acá yo tengo que trabajar en mí para poder estar a la altura de la organización que tenemos entre manos. Entonces, aprendí a conocerme mejor, a entender qué tipo de líder quería ser yo. Me apasioné un montón por temas de cultura organizacional, por cómo crear una organización que realmente viva esos valores, y eso fue algo que impulsé muchísimo, con mucha fuerza, ¿no? Eh, Creo que crecí enormemente también con mis socios y mis socias, con las personas con las que empezamos y construimos la organización. Nos hemos acompañado en las buenas, en las malas, nos hemos ayudado a ser mejores. Em, bueno, los momentos difíciles también al final son los que a veces más carácter forman, ¿no? Entonces, pues hemos pasado 20.000 crisis en el camino, que creo que también han fortalecido mucho mi perseverancia, mi resiliencia. Y no, yo definitivamente soy, o sea, en muchas cosas soy otra persona. Muchas cosas obviamente soy la misma, pero si pienso en mi yo de hace 10 años y en mi yo de hoy, como que mi toolkit de herramientas está mucho más cargado, ¿no? Mucho más cargado de experiencias, de estrategias. Y sí, sí, creo que estos 10 años me han dado mucho a mí, me han dado mucho. Y lo último que diría ahí, también me han dado mucha más, o sea, los últimos años me han dado mucha más perspectiva. Yo sí siento que así como que los primeros, te diría, tal vez 6 años de emprendedora, realmente la sufrí bastante. Todo lo que pasaba me dolía, me agobiaba, eran como altos, bajos, pero después como que ya fui madurando y hoy, como, no sé, esto decimos en Perú, ¿no? Ya tengo como cuero de chancho, ¿no? Ya tengo la piel bien curtida, todo lo veo también con un poco más de distancia, y siento que eso también ha sido esa madurez que la aprecio un montón. Mm. Hablaste de las herramientas, ¿no? Que aprendiste, que tienes hay una caja de herramientas muy cargada ahora. Si tuvieras que escoger 2, 3 herramientas de esta caja y que pudieras compartir con otros emprendedores, ¿cuáles serían estas herramientas? Sí, creo que una sería el manejo de las relaciones interpersonales. Creo que realmente cuando emprendes y en una industria con personas como es la educación, somos personas trabajando con personas por otras personas, ¿no? Entonces, la parte del relacionamiento interpersonal se vuelve tan importante y creo que, por ejemplo, ahí pasamos un montón de distintos desafíos a nivel de con mis socios, con mi equipo y sí siento que los he logrado gestionar, ¿no? Creo que esa es una habilidad que he cultivado de poder ser buena cultivando relaciones cercanas, sinceras, ¿no? Transparentes. Y es uno de las cosas que más me siento orgullosa, de hecho, que siento que más me han ayudado en el camino. Esa es una. Otra sería lo que mencionaba de que esta es más reciente, ¿no? Pero de aprender a ver las cosas con más distancia. Yo siento que hoy, también en parte por mi vida personal, por mis hijos, por todo lo que eso ha implicado, hoy veo las cosas como con unos pasitos más atrás y eso ha hecho mi vida como emprendedora más sostenible, porque entonces el agobio que yo sentía al comienzo, creo que no lo hubiera podido sostener 10 años. Y gracias a esa distancia, a esa mirada que le baja un poquito lo que está en juego, me ha ayudado un montón también, ¿no? Esa es otra. Eh, y creo que otra es también aprender a disfrutar del trabajo, con sus altos y bajos, ¿no? Los altos y bajos son parte del camino, no hay ningún camino que sea solo alto, porque si es solo alto, no, entonces no es alto, ¿no? O sea, los altos y bajos son parte inevitable y creo que hoy eso lo entiendo así, por ende
creo que lo enfrento mejor. ¿Y consideras que has sacrificado algo en estos 10 años para llegar a donde estás ahora? Es una súper buena pregunta. Sí, sin duda he sacrificado algunas cosas, ¿no? Tal vez la primera sea financiera, porque como emprendedora social es un poco más difícil, ¿no? No hay el equity, no hay el vendo mi empresa y la hago. Y han sido años, claro, bien críticos de mi carrera, de mis socios y de la de mi equipo. A pesar de que hemos llegado a un lugar donde, pucha, también esa siempre fue una ambición, que Laboratoria fuese una organización que compensa bien, ¿no? Que realmente es competitiva y creo que hemos logrado llegar ahí y hoy estamos en una situación financiera buena, pero obviamente es distinto, ¿no? A que si creas un startup así que luego vendas, es diferente. Entonces, creo que esa es la principal, la verdad, esa es la principal. Porque después, obviamente, tiempo, foco, pero son todas cosas que he hecho como de manera bien intencional y he elegido. Mm, Entonces pasaron los 6 primeros años muy difíciles y si recuerdo bien, o sea, finales de 2013, principios de 2014, empiezas laboratoria, entonces 6 años después, 2020, pandemia. Es un bootcamp presencial. O sea, ¿qué pasa en este momento? Sí, yo creo que mira, mirando atrás, la pandemia fue, no, no, o sea, creo que la gestionamos de la mejor manera posible y quién sabe, ¿no? A veces pienso, ¿qué hubiera sido de nosotros sin la pandemia? Tal vez el destino hubiese sido distinto porque la pandemia afectó un montón el sector tech. ¿Qué pasó en la pandemia? Rápidamente nos dimos, o sea, pasamos a remoto, como todo el mundo, y rápidamente nos dimos cuenta que había ciertas ventajas de un programa remoto, pero que no podíamos capitalizar del todo si es que era algo temporal, ¿ya? Porque requerían unos cambios organizacionales bien grandes. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos antes sedes físicas, ¿no? En Lima, en la Ciudad de México, en Santiago, en Sao Paulo, habían sedes de laboratorio donde cada día llegaban 100 mujeres, ¿no? Y eso era lindo y sentíamos que era parte de la esencia y el corazón, pero también había otros problemas, ¿no? Contratar, por ejemplo, a nuestros coaches, que eran los profesores, era un cuello de botella en ciertos mercados. Batallábamos un poco con asegurar la misma calidad del programa en todas las sedes, porque pues el equipo de cada sede era distinto. Teníamos una estructura central que se había hecho un poco grande y pesada para poder justamente mantener el alineamiento entre 5 sedes distintas. Y cuando pasamos a remoto, empezamos a ver que otro modelo operativo podía aliviar mucho de eso, si es que cambiábamos la estructura. Y al poco tiempo, la verdad, un par de meses ya dentro de la pandemia dijimos, ¿sabes qué? Nos vamos con todo para hacer el cambio, porque si no, nos vamos a quedar, como decimos acá, ni chicha ni limonada, como que entre uno y el otro, ¿no? Como que remoto, pero hasta que volvamos. Y entonces así fuimos all in y dijimos, somos ahora un bootcamp remoto, eliminamos la estructura país, empezamos a integrar los cohorts y entonces empezamos a correr un modelo donde cada mes partía un nuevo cohort y en ese nuevo cohort con 60 estudiantes habían mujeres de Chile, de Perú, de Bolivia, de Colombia, de Venezuela, de El Salvador, de México. Nos permitió llegar a mujeres en toda América Latina realmente, ¿no? Entonces nos abrió las puertas, nos permitió aliviar los cuellos de botella de equipo. Yo creo que nos ayudó si bien obviamente lo presencial tiene una magia linda que no necesariamente es igual, creo que hicimos un gran trabajo manteniéndola y que ese sentimiento fuese lo más parecido, ¿no? De cercanía, de unidad, de conocer a mi cohort, de sentirme parte. Creo que logramos subir la calidad del programa más por la consistencia que ahora este modelo nos permitía. Entonces, nos trajo muchas cosas buenas y de hecho yo te diría que fin de 2022 estábamos así con todo para escalar más, ¿no? O sea, teníamos así un plan de ya, cómo triplicamos nuestra capacidad porque vemos que hay la posibilidad. Pero bueno, pasa la vida, ¿no? Después vino el crash de mercado que te cuento del 2023 y el cambio, y entonces fue momento de reinventarnos, ¿no? La pandemia también trajo un poco una aceleración no un poco, una enorme aceleración de la transformación digital en América Latina,
que hizo que fueran nuestros mejores años de empleabilidad, ¿no? 2021, empleamos 90% de nuestras egresadas, o sea, una cosa loca. Pero entonces luego también hubo un poquito el bounce back post-pandémico, ¿no? De, sobreinvertimos y entonces ahora ya no tanto. Entonces sí, a veces me pregunto cómo hubiera sido la evolución de este sector sin pandemia, pero bueno, creo que como organización sí fue una etapa desafiante, pero también de enorme cambio y transformación. Sí, y fue la primera reinvención, entonces, de pasar al 100% remoto. Y ahora, antes estábamos hablando de Laboratoria Plus, o sea, la segunda reinvención. Y antes de preguntarte qué es Laboratoria Plus, antes de esta entrevista le pregunté a ChatGPT, le dije, a ver, ChatGPT, dime un poco cuáles son los retos que enfrenta la RIA Laboratoria con la llegada de la inteligencia artificial. Y te voy a leer la conclusión porque me hizo toda una disertación enorme, pero me pareció interesante y me gustaría escuchar tu reacción. Y lo que dijo fue esto: si Laboratoria aprovecha el potencial de la IA, podrá expandir su impacto al capacitar a mujeres en competencias de vanguardia, posicionándolas como líderes en un mercado tecnológico en rápida evolución. Sin embargo, esto requiere adaptabilidad, inversión en nuevas tecnologías y un enfoque proactivo para abordar las barreras estructurales y éticas que acompañan a la IA. En resumen, la IA representa una oportunidad para fortalecer el impacto del laboratoria siempre y cuando la organización esté preparada para anticiparse a los cambios y ajustarse estratégicamente. A ver, ¿qué pienso? Pienso que la inteligencia artificial es una herramienta que está cambiando muchas cosas de manera profunda. Creo que nosotros como organización le hemos incorporado en muchos aspectos, desde que enseñábamos a nuestros estudiantes hasta, pucha, para nuestra gestión interna, y así ha sido bien, está siendo, digamos, bien importante. Pero creo que no menciona que tiene un impacto bien profundo en el mercado laboral, ¿no? Y la realidad es que la demanda por talento junior ha caído un montón, porque también maximizar el potencial de la inteligencia artificial también requiere cierto seniority, requiere saber hacerle las preguntas correctas, requiere tener la experiencia, que son cosas que en talento junior son más difíciles de cultivar. Entonces yo creo que el desafío ahorita está, y es un poco en lo que estamos, ¿no? O sea, ¿cómo entendemos mejor dónde va a haber demanda por talento junior? ¿Cómo equipamos mejor a ese talento junior para poder suplir esa demanda? Pero esa demanda, que además sí requiere skills de IA, ya no necesariamente es como desarrolladora de software. O sea, ahora lo que estamos viendo es dónde están esos pockets de demanda por talento junior. Vemos que esos pockets no son roles técnicos, pero sí necesitan de skills técnicos. Entonces ya no necesariamente es que vas a ser developer, de repente vas a ser customer experience, pero si tienes ciertos skills de data, cierto manejo de IA, obviamente tu perfil está mucho mejor posicionado, ¿no? Como complemento a, no necesariamente como, mañana voy a ser un AI developer. Para eso probablemente, ese es camino probablemente para nuestras egresadas, que ya son mujeres que tienen algunos años en la industria del software y están súper bien posicionadas para dar ese siguiente paso, ¿no? Pero ahora nuestra mirada es, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Dónde están las oportunidades para aquellas que recién quieren entrar al mercado? Para serte honesto, o sea, te leí la conclusión. El primer punto de los desafíos decía cambio en las competencias demandadas, o sea, de ChatGPT. Entonces sí, o sea, ya están de acuerdo. ¿Y cómo evalúas esto? O sea, literal, o sea, pasas de un modelo bootcamp tradicional, o sea, que sea presencial, remoto, dando competencias de mayoría de front-end, me imagino que otras cosas, viene la IA que te revoluciona todas las ciencias de datos, o sea, cómo crear código y todo esto, y ahora entiendo la visión que tenía, la misión es siempre cambiar la vida de las mujeres en América Latina, dándole estas oportunidades, ¿no? Sobre todo a las primer trabajo junior, ¿no? Que requieren competencias junior. Y me imagino que es la reinvención de ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo están diseñando esta reinvención? ¿A dónde va, más o menos? Sí,
Sí, te cuento un poquito la estrategia que tenemos, ¿no? El año pasado probamos un montón de cosas. Fue un año así como que go wide y probar para saber por dónde seguir, ¿no? Y este año ya hemos ganado mucho más claridad, ¿no? De en qué nos vamos a enfocar y estamos viendo un poco la misión del laboratorio como este journey más integral, ¿no? Este camino de la mujer, donde empieza en una pata, digamos, de awareness raising, ¿no? De entender, oye, ¿cómo me acerco por primera vez al mundo digital? ¿Cómo me acerco por primera vez al sector de tecnología? ¿Cuáles son esos skills básicos que en verdad cualquiera necesita, ¿no? Independientemente de la carrera que vaya a perseguir. Entonces, aquí tenemos un programa que se llama Código M, que es como ese paso inicial. No hay una expectativa de empleabilidad, pero hay un primer acercamiento, ¿no? Que es algo que hemos corrido con bastante éxito en Brasil este año muchísimo y queremos expandirlo, ¿no? Entonces, mi punto de entrada, ¿no? De entender qué es una carrera en tecnología, cuáles son los skills que necesito, si voy a estudiar otra cosa, cómo lo complemento. Entonces, ahí hay un elemento. Luego tenemos un siguiente programa que es un poco el reemplazo, la continuidad del bootcamp de otra manera, que hemos corrido un primer piloto con muy buenos resultados y ahora vamos a trabajar en cómo refinarlo, ir creciéndolo poco a poco, que sí está más vinculado a empleabilidad, pero no necesariamente en el sector tech. O sea, hemos como abierto un poco nuestro mindset y dicho, ya, si la demanda no está en tech, ¿a dónde está? ¿No? Estamos trabajando con compañías muy grandes que tienen un montón de roles juniors cada año dispersos en distintas áreas, ¿no? Entonces, de eso de un lado y del lado de las mujeres, estamos corriendo un programa que rescata todo lo otro que tenía el bootcamp, menos la parte técnica profunda. ¿Ya? Entonces, es un programa que está dirigido a mujeres que están, o sea, que tienen una experiencia previa, pero están en situación de desempleo o subempleo. Mucho como el perfil que venía a laboratorias, ¿no? O sea, alguna experiencia de valor tenían previa, muchos habían trabajado en algo antes, pero estaban en una situación de desempleo, subempleo, de falta de capital social, de falta de network, de falta de skills para llegar al mercado. Y estamos corriendo todo lo que está alrededor, ¿no? Toda la parte de autoconocimiento, autoconfianza, comunidad, compañía, entender mejor mi perfil, a qué rol le voy, cómo me preparo, o sea, job readiness, ¿no? Todos los skills vinculados a prepararme para conseguir un trabajo, en lugar de estar aplicando al día a 20 cosas en LinkedIn por las que nunca me van a llamar porque mi CV está mal, porque mis skills no van con ese perfil. Y entonces, ¿cómo podemos dar todo lo otro para acercar, ¿no? a mujeres en busca de estas mejores oportunidades con el mercado? Entonces, esa es una parte muy importante. Y luego la tercera pieza de nuestro trabajo es Laboratoria Plus, que de hecho, ahora te puedo contar un poco la historia, pero ya va a un perfil de mujer mucho más senior, ¿no? Va a un perfil de mujer que más bien está creciendo ya en su carrera, que está enfrentando los desafíos de asumir un rol de liderazgo por primera vez, de tener un equipo o un área a su cargo, de entender qué tipo de líder quiere ser, de crecer su impacto en la organización, de crecer su red, de construir una carrera más consciente, más genuina lo que quiere. Y entonces, este es ya las mujeres creciendo, ¿no? Es como primer paso, entrar al mercado y luego ya ese crecimiento para que podamos ver a mujeres llegar más lejos, ¿no? No caer del mercado como muchas veces pasa en la etapa mid-career, sino más bien prepararse para asumir esos roles de liderazgo y tener diversidad en esa etapa siguiente de la carrera. Cuando te escucho no puedo dejar de pensar que estás a la vanguardia de dónde va la educación superior / educación vocacional. O sea, si asumimos que la educación superior o te abre la mente, como tú estudiaste en Nueva York, ¿no? A varias cosas, sin la promesa de tener un empleo, o hay otro tipo de educación que la promesa es te lleva al mercado laboral, ¿no? Y ahora con todos los cambios que están pasando, esta promesa de grandes universidades no es cierta. O sea, no es cierta. Entonces, ¿cómo tú lo ves un poco ese futuro de la educación y en particular la educación superior, ¿no? La que tiene esta, en teoría, promesa de estudias esto, vas a tener un trabajo ahora, y no sé, un ejemplo, ¿no? O sea, con la IA, no sé, estudiar
una formación legal, por ejemplo. O sea, en junior es súper difícil ahora, porque hasta los grandes despachos de abogados ya no los contratan porque tienen la IA que les resuelve todo. Entonces, ¿tú cómo ves este futuro de la educación superior / vocacional? Sí, sí, yo creo que es un sector que de un lado se va a beneficiar un montón de la IA en muchas cosas a nivel como operativo. De otro lado, va a haber mucha disrupción, ¿no? Porque al final tenemos que crear educación que sea accountable, ¿no? Que realmente cumpla con su promesa. Creo que no va a estar fácil, creo que no va a estar fácil porque en general creo que la demanda por talento junior, como dices, desde los developers hasta los abogados y todo en el medio, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? A ver, yo creo que veo dos cosas grandes, ¿no? Una es cómo cultivar una mentalidad de lifelong learning, de aprendizaje continuo, ¿no? De amor por aprender, de mentalidad de crecimiento, de curiosidad, ¿no? De autoaprendizaje, de pensamiento crítico. O sea, estas habilidades que no son las habilidades core de los sistemas educativos tradicionales, primaria, secundaria, no son. Y Se llaman tampoco habilidades blandas, ¿no? Al final. lo que le llaman Soft las skill. blandas, que en realidad, pucha, son las más duras, porque son las que marcan la diferencia al final del día, y yo creo que esas habilidades todavía es una caja negra, ¿no? Cómo se construyen, cómo se evalúan, cómo las insertamos en todo lo que hacemos, está mucho menos explorado a nivel escolar versus la comprensión lectora, la comprensión matemática, que son importantísimas, ¿ah? Pero creo que hay que ir haciendo más espacio para estas otras habilidades porque conforme vamos llegando a la etapa universitaria, se van a convertir críticas para que tú puedas, de repente estudiaste derecho, pero si al final la oportunidad se te abrió trabajando en otro tipo de rol, bueno, tienes las herramientas para aprender eso nuevo. Nosotros siempre veíamos con mucha admiración que muchas egresadas nuestras de repente las contrataban para un rol front, pero al cabo de 6 meses estaban metidas de iOS developers, ¿no? Porque ya tenían ese chip de aprender a aprender, de cómo me enfrento a un nuevo desafío, de cómo organizo mi propio aprendizaje, de cómo me hago responsable de ese crecimiento. Entonces yo creo que la educación superior tiene que incorporar esto. Y de otro lado, hay algo que estamos también trabajando un montón en Laboratoria Plus y también lo vamos a trabajar mucho en este nuevo producto en Laboratoria, que es mi red, cómo cultivo mi capital social, mi red profesional, que es algo que muchas veces dejamos de lado, ¿no? Y no priorizamos y que al final es tan importante. O sea, cómo realmente te involucras en más cosas que te permitan conectar con más gente, conocer más gente y estar un poco más ahí afuera, ¿no? Para entender cuáles son esas oportunidades y cómo vas llegando a ellas. Creo que ese es un skill que falta un montón y tenemos que cultivar un poco más. Por curiosidad, ¿a ti cómo te ha ayudado a cultivar esta red? Tu red. Uy, me ha ayudado un montón. O sea, me ha ayudado, no, la vida y media. O sea, le debo todo a la red que yo cultivo en estos últimos años, porque una persona te lleva a la otra, te lleva a la siguiente. Y de hecho, eso me costó un montón, ¿ah? Pero con laboratorio, o sea, como emprendedor, ya, pues si no desarrollas eso, al menos como el emprendedor que está hacia afuera, ¿no? Tal vez si eres la persona más técnica que está hacia adentro, está bien. Pero en mi rol, que era la CEO de la organización, bueno, para abrir oportunidades para la organización, tengo que estar afuera todo el tiempo, ¿no? Y desde las historias de, o sea, las organizaciones que nos han financiado, no han llegado así porque estás afuera y conoces a alguien que te refiere a alguien más, que te refiere a alguien más, y luego conoces a alguien más. Nuestros advisors, o sea, ha sido yo creo que demasiado valioso y eso siempre lo comparto con nuestros estudiantes, ¿no? O sea, tenemos que tener ese skill de ir cultivando nuevas relaciones a lo largo de nuestras carreras porque es una de las maneras de ir creando ese camino. Y de hecho, en Laboratorio Plaza hablamos mucho de esto porque yo creo que el networking, ¿no? En la manera tradicional de ser entendido, tiene como mala fama, un poco de mal estigma en Latinoamérica, ¿no? Y uno siente que no, que le voy a ir a hablar a ella o a él, va a pensar que quiero algo, como muy convenido.
Y trabajamos un montón en romper esta idea y en empezar a mirar el construir una red profesional como algo donde tú haces algo, algo por alguien más también, ¿no? Tú das y recibes, tú aportas y construyes en comunidad. No es tanto la visión de la carrera donde, ya, yo chapo mis cosas porque lo que quiero para mí. No, es, oye, como yo soy parte de un ecosistema y soy de valor para ese ecosistema y también recibo valor de ese ecosistema, pero es tener esa voluntad de ser parte. Quizás para acabar, has tenido un montón de reconocimientos, premios. ¿Cómo te mantienes humilde? O sea, ¿cómo se te crece un poco no sé, cómo decirlo, pero sí, ¿cómo te mantienes humilde con tantos reconocimientos? Nunca me han hecho esa pregunta. Creo que también, no sé, creo que depende de quién eres, la verdad. O sea, yo creo que la humildad es un valor que yo reconozco en mí y que además quiero cultivar, ¿no? Para mí es importante ser una persona humilde, es algo que quiero en mi vida. Y no sé cuál es el contrario de la humildad, pero no sé, tal vez ser presumida, tal vez, es algo que realmente no me gusta, ¿no? Entonces, creo que lo he tenido bien presente y bien consciente. Tengo además tanta claridad que nada de lo que he hecho lo he hecho sola. O sea, yo sola no podría hacer nada, literalmente. Siento que sin mis socias, mis socios, mi equipo, toda la gente que ha sido parte de crear laboratorio, o sea, tengo tan claro que sola no hubiera hecho nada que no sé, no siento que nunca he estado en riesgo de que se me suban los humos porque tengo absoluta claridad de que no he sido yo, o sea, yo he sido una partecita de eso. Y de hecho, esto hizo que me costara asumir también mi rol como cara de la organización. Yo me acuerdo que esto era otro tema con el que yo me sentía súper incómoda al comienzo, súper incómoda, pucha, pero el premio, pero ¿por qué me lo van a dar a mí? Pero yo no quiero. Hasta que también, ¿no? Conversando con una de mis socias, me acuerdo, y me dijo, pucha, Mari, te toca por laboratoria, o sea, es tu chamba, ¿me entiendes? Como que no lo pienses que es para ti, que es una cosa de greediness que tú tienes, no. Piensa lo que tu misión ahorita y tu propósito ahorita es ser representante de esta causa que tenemos y que tantas personas queremos ver ser realidad. Y entonces como que fui cambiando un poco mi chip y me empecé a sentir más cómoda, ¿no? Con eso, como que, oye, es parte de, y sí, estamos haciendo un trabajo súper lindo, y pues qué lindo que se reconozca, ¿no? Siempre vamos a tener los pies en la tierra, porque es quienes somos al final, detrás de esta organización. Pero sí, eso me ha ayudado bastante. ¿Y qué pregunta no te hice que te hubiera encantado que te hiciera? ¿Qué pregunta no me hiciste? Bueno, puedo contarles un poquito más de Laboratoria Plus, pues, que ha sido Adelante. además, ha sido una experiencia linda porque de alguna manera ha sido volver a empezar, ¿no? Yo creo que, bueno, nosotros, esto fue ya como si hace ya año y medio, a la par que habían estos cambios en el mercado, también ya esto lo veníamos conversando con mis co-founders, ¿no? Que también nosotros queríamos intentar algo nuevo en el marco de nuestra misión, pero un nuevo producto. Por 10 años laboratorio hizo lo mismo, el bootcamp. Y eso nos hizo tan buenos en el bootcamp, ¿no? Porque lo fuimos refinando, mejorando, refinando, mejorando. Pero ya sentíamos este deseo de hacer otra cosa, algo distinto. Y entonces, y yo lo sentía mucho, no mucho. Entonces, hicimos esta transición de liderazgo con una de mis co-founders. Ella asumió el rol de CEO y comenzamos como este pequeño equipo, yo con mi otro co-founder y un equipo chiquito, esta nueva área de New Ventures, ¿no? A ver qué más salía. Y después de un par de vueltas nos dimos cuenta que queríamos enfocarnos en esa siguiente etapa, donde ya no es comenzar una carrera, pero es bueno, ¿y ahora cómo crezco en ella? Porque si tú ves el mercado laboral, las mujeres no crecemos al mismo ritmo que los hombres. No porque no tengamos el talento y las habilidades, pero porque estamos en un sistema en donde por distintos motivos, las oportunidades de crecimiento no son todavía las mismas. Entonces decidimos que queríamos enfocarnos ahí, trayendo en lo que somos buenos y buenas, que al final es en hacer comunidad, en aprendizaje. Y entonces así dijimos, ya, ¿qué necesita una mujer que está un poquito más mid-career, ¿no? Que ya no está junior,
todavía no es súper senior, pero está tal vez en esa etapa de mi primera vez liderando un equipo más grande, entender qué tipo de líder quiero ser, empezando a ganar un posicionamiento y una relevancia en la organización de la que es parte. Y nos pusimos a diseñar y a ir probando con nuestras primeras users aquello que sentíamos que podía marcar la diferencia en cómo avanzamos nuestras carreras, ¿no? Entonces, así sí hemos ido creando Laboratoria Plus como una comunidad de desarrollo profesional para mujeres que quieren convertirse en esa mejor versión de sí mismas, que quieren tener grandes carreras, pero que quieren también hacerlo en sus propios términos, no con como modelos ya predeterminados de qué es liderar y por qué, sino en un espacio mucho más genuino, mucho más sincero, y donde puedan cultivar los skills y la red, y esa es esta parte que te comentaba, para realmente llegar lejos en sus carreras, ¿no? Todo en un contexto bien de colaboración y comunidad. ¿Y ya lo lanzaste o está por lanzar? Sí, ya lo lanzamos, ya tiene un año, a finales del año pasado lo lanzamos. Así que ya tenemos un año, sí, ha sido un año. Muchas felicidades. ¿Qué te podemos desear? No, nos pueden desear crecimiento, que lleguen más y más members de toda América Latina. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Mariana, por venir a Innovadoras Sin Filtro. Gran conversación, súper inspiradora. Siento que todo lo que hiciste, todo lo que hizo Laboratoria también se refleja mucho en ti. Yo siento que fue un bootcamp de 10 años para ti, Laboratoria, en crear esta mejor versión de ti misma, todos los aprendizajes que has tenido. Es lo que me estaba reflexionando un poco, esta analogía entre qué es Laboratoria en el bootcamp, los objetivos, y en 5 meses, 6 meses que cambiaban la vida de las mujeres. Siento que para ti cambió tu vida, pero sobre 10 años. Totalmente, así me siento. Pues muchas gracias, Mariana. Te mando un fuerte abrazo. Gracias a ti, Nicolás, por la conversación. Gracias por acompañarnos en Innovadoras Sin Filtro. Si te ha inspirado, comparte este podcast con amigos, colegas y familiares. Sus comentarios y sugerencias son bienvenidos en innovadoresinfiltro.com. Hasta luego.